soy Rocío Villagarcía. Nos acompaña un queridísimo compañero, amigo de toda una vida. Ahora sí que hemos sido reporteros, hemos sido amigos y compañeros de muchas aventuras eventualmente. Se llama Carlos Villarrois. San Juan Diego tiene su propio día, pero tiene su propia historia, aunque es la historia de la Guadalupe, tiene su propia historia. Y este libro que se llama San Juan Diego, su mundo y su tiempo, lo escribió Carlos Villarrois. Es una gran investigación, no solamente de San Juan Diego per se, sino de todo el lugar donde se movía, cómo funcionaba y cómo era la sociedad indígena de ese tiempo, conectada con la española. Pero pues él nos va a platicar mejor de cómo vas hacia San Juan Diego en ese sentido. Me da mucho gusto compartir este tiempo con ustedes, amigos radioescuchas. Bueno, al hablar de San Juan Diego Cuautlatóatzin, está vinculado ciertamente, como tú lo decías, a la Virgen de Guadalupe. El día 9 se celebra San Juan Diego, el día 12 a la Virgen de Guadalupe. Pareciera que no hay nada más que decir de San Juan Diego, más que lo que está en un documento que se llama el Nican Mopogua. Hay otro documento que se llama el Nican Motecpana, que también es muy antiguo, es del siglo XVI, da algunas fechas. Y yo tomé estas fechas que se dan, que son 1474 y 1548. 1548 es la fecha en la que muere Zumárraga y también en la que muere Juan Diego. Y 1474 es el año en el que nace San Juan Diego, según este documento de el Nican Motecpana. ¿Hay un registro efectivo en los códices de la vida de Juan Diego? Mira, no de la vida de Juan Diego, pero sí de lo que sucedió en estos años. Son dos fuentes principalmente, Tezosomoc y Chimalpaín. Ellos llevaron sus crónicas. Son documentos después de la conquista, están escritos en español, bueno, un español sin reglas, con muchas faltas de ortografía y mezclando palabras en náhuatl, pero con caligrafía hispana. Y ellos dicen, en tal año hubo granizadas, en tal año tembló la tierra, en tal año hubo un eclipse, en tal año llegó el virrey, en tal año llegó el arzobispo. Entonces, Chimalpaín y Tezosomoc, sus crónicas son muy importantes para el estudio de la historia en general, porque gracias a ellos sabemos muchas cosas que pasaron. Incluso Chimalpaín se va a 1400 y tantos, ¿no? Es decir, habla de sus ancestros, y pues más o menos la arqueología verifica, ¿no?, los datos de Chimalpaín y de Tezosomoc, aunque no coinciden uno con otro plenamente, pero sí hay muchas aproximaciones, ¿no? Diríamos que no hay un registro civil. En esa época no se registraba exactamente quién nacía y quién moría. No, claro, no. Las iglesias van a empezar a llevar un registro de matrimonios y de defunciones y de nacimientos mucho después, ¿no? Llegan los primeros franciscanos, los 12 primeros franciscanos, en 1524, pero ellos no llegan con la intención de levantar libros, sino de evangelizar. Y cuando crean las primeras parroquias, pues ya luego, ¿verdad?, empiezan ellos a llevar sus libros de registro. Pero para esto pasaron varios años. De modo que cuando Juan Diego fue bautizado, supuestamente por Motolinía, porque no hay registros, por eso digo supuestamente, ¿no?, pues no hay un registro. También se tomaba asistencia al catecismo, pero era una asistencia pues oral, ¿verdad? ¿Quién falta, no? Pero diríamos, cuando sucede la cuestión de la Virgen de Guadalupe, que queda en el Ayate, y todo este trabajo que hace Juan Diego de gestión para que se haga la iglesia, la capilla, todo esto, Juan Diego estaba registrado, se sabe de él, se sabe de su tío, de su familia. No se sabe, para ese momento no se sabe. Realmente va a ser Antonio Valeriano, un indio noble que estudió con los franciscanos en la iglesia, en la escuela de la Santa Cruz, de San José de la primera escuela de indios nobles. Él va a ser el que escribe el Nican Mopogua,
pero para eso va a ser el año 1550 aproximadamente, es decir, unos 20 años después de las apariciones. Y claro, él escribe lo que oyó de viva voz de Juan Diego, el relato, pero para 1531 no había ningún registro, ¿no? Además había una gran escasez de papel, y esto lo escribe Zumárraga, no en torno a Juan Diego, sino en torno a los problemas que... Entonces diríamos que toda la historia de Juan Diego, de su tío, de su familia y de la Guadalupe misma es una historia oral, contada de voz a voz. Hasta que Antonio Valeriano la lleva en lengua náhuatl al papel, ¿verdad? Pero fíjate que aquí hay algo curioso, ¿no? ¿Por qué le escribió Antonio Valeriano en náhuatl? Los indígenas no sabían leer, apenas estaban aprendiendo a leer unos cuantos, ¿no? Las copias que se hicieron no es como hoy en día, ¿verdad?, de 1000 ejemplares o 500 ejemplares. Estaríamos hablando de 3 o 4 manuscritos, nada más, ¿no? Entonces, hay muchas dudas históricas por qué lo hizo así Antonio Valeriano. Pues bueno, milagrosamente se conservó, ¿verdad?, precisamente la tradición del milagro guadalupano. Pero fíjate, estudiando los años que te decía, 1474, 1548, según estas dos fuentes, y bueno, y según los otros códices, y según varios historiadores, pues resulta que Juan Diego, bueno, le tocó vivir el ocaso de la Casa Real de Tenochtitlan, de la de Texcoco, pero conoció el reinado de 2 monarcas españoles. Luego también le tocó vivir el periodo de 6 tlatoanis de México, de 7 de Texcoco, 2 de la plena conquista. Exactamente, ¿no? ¿Dónde estuvo él? Pues quién sabe. Pero ¿qué pasó entre estos años? Pues todo eso que te estoy diciendo, ¿no? Él conoció a 5 gobernadores de indígenas, 2 audiencias de la Nueva España, un virrey, hubo 5 papas en Roma, en el tiempo que vivió Juan Diego, ¿no? Un arzobispo, la llegada de las 3 órdenes religiosas, la fundación de 4 colegios, las primeras bibliotecas, el inicio de la imprenta y de la Casa de Moneda, también el descubrimiento de Filipinas, la fundación de 5 ciudades en la Nueva España, 4 hospitales, y sobrevivió a 3 epidemias. O sea, todo eso ocurrió en el tiempo que vivió Juan Diego. Y esto pues está tomado de libros, con fechas muy precisas, y pues sí, un estudio que hice bastante muy interesante. Es verdaderamente un análisis histórico importantísimo que aporta el libro de San Juan Diego, Carlos Villarrois, que se llama Juan Diego, su mundo y su tiempo. Verdaderamente es interesantísimo tener esa idea. Y como para cerrar en este bloque, dime, la cuestión de la Virgen de Guadalupe, ¿cuánto tiempo lleva en que la gente empieza a entender qué está sucediendo? Cuando está, o sea, localmente, rápidamente se van enterando. Sí, mira, lo primero que ocurrió, según el Nican Mopowa, es que Fray Juan de Zumárraga, después de que desdobla el ayate de Juan Diego, lo exhibe en la iglesia mayor. Zumárraga era obispo electo, no obispo consagrado, por lo tanto no había catedral. Había una iglesia mayor que se encontraba frente a la actual catedral. Si alguien visita la catedral va a ver que ahí hay unas ventanas arqueológicas en el atrio, y ahí estaba la iglesia mayor. Ahí le exhibió Fray Juan de Zumárraga mientras se construyó la ermita. Pero hay que pensar que una ermita es una ermita muy pequeña. No es la capilla de indios que actualmente está, ¿no? Era una simple capilla. Es más pequeña mucho más pequeña. O sea... ¿Está en la zona de la Villa de Guadalupe? Ya no existe esa ermita, porque esa ermita creció, se convirtió, ¿verdad?, en la capilla de indios, y el cuarto de junto es donde Juan Diego construyó su vivienda para cuidar a la imagen, para barrer el templo. O sea, Juan Diego ya nunca más se separó del ayate. Del ayate.
Qué maravilla. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos Villarrois, y es un tesoro este libro. No se lo pierdan. San Juan Diego, su mundo y su tiempo.